Muy bien, bueno, el día de hoy vamos a a revisar el tema de recomendaciones de entrenamiento en tiempos de COVID. Esta es la estructura general, algo de introducción, algunas generalidades de COVID, algunas situaciones del ejercicio y la salud. Vamos a ver algunos de los efectos del desentrenamiento y algunas recomendaciones de entrenamiento en atletas de alto rendimiento, así como algunas recomendaciones para el regreso a los entrenamientos, pensando a futuro y en qué podría pasar conforme vaya avanzando la situación. Entonces, eh, en diciembre del 2019 se vio que en la ciudad de Wuhan se detectó una enfermedad nueva. Posteriormente, pues se conoció como COVID-19, pero en ese momento no estaban muy seguros de qué es lo que era ni qué lo estaba ocasionando. Y para el 30 de enero del 2020, la OMS declaró que esta enfermedad se podría considerar como una emergencia de salud pública y podría tener alcance internacional. Para el 11 de marzo, que son más o menos 2 o 3 meses después, la clasificó como una pandemia debido a que ya estaba teniendo eh, distribución mundial. Pero, ¿qué es el coronavirus? Bueno, pues es una enfermedad respiratoria infecciosa, altamente contagiosa y está causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y se difundió rápidamente por el mundo. Entonces, su nombre pues viene de esta abreviatura que es Coronavirus Virus Diseases y el 19 pues es del año en el que surgió el brote. Habitualmente está caracterizada por presentar fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor articular y dificultad para respirar. Es bastante similar a una gripa, pero puede llegar a tener algunas complicaciones más severas. Habitualmente se transmite a través de gotitas respiratorias o gotitas de saliva que se producen cuando hablamos, estornudamos o tosemos. Y a veces también puede ser por contacto a través de superficies inertes que estén contaminadas, en las cuales nosotros con nuestras manos toquemos el virus y al tocarnos la nariz, boca o ojos, pues nos inoculemos y nos infectemos. Hasta el día de ayer por la noche se había reportado a nivel mundial 2.804.796 casos y 206.000 defunciones en todo el mundo. Y en México oficialmente se han reportado 14.677 casos y 1.351 defunciones, aunque sabemos pues que estos números son solamente de las personas a las que se les ha tomado la prueba. Por estimaciones, pues se infiere que puede haber hasta 8 veces más estos números de personas que han estado infectadas, aunque no se han reportado. Entonces, debemos estar muy alerta porque sí puede haber muchas personas asintomáticas que puedan estar todavía sin detectar. En Jalisco, hasta el día de ayer se reportaron 282 casos. Y a nivel nacional, por la densidad de población, se encuentra en el antepenúltimo lugar, siendo una incidencia pues relativamente baja. Los estados que más se han afectado en México pues son Baja California, Sinaloa, Tabasco, Quintana Roo y toda el área conurbada de la Ciudad de México. Son como que los más afectados. Y en Jalisco, la zona más afectada pues es la zona metropolitana de Guadalajara. Esto ha provocado que muchos países como China, Italia, España, Estados Unidos, pues tengan bastantes problemas para mantener sus sistemas de salud y han determinado tomar medidas como cuarentenas, ¿no? En los que se produce pues aislamiento social y que han hecho que se suspendan actividades económicas, académicas y recreativas, ¿no? Sociales y deportivas. Porque se ha visto que no hay un tratamiento en específico para esta enfermedad y la forma de evitarlo pues es que la gente no se contagie. Entonces, el lema y la medida que se ha adoptado pues es quedarse en casa. Mientras menos gente haya circulando en la ciudad, pues la probabilidad de que haya contagios es menor. Hay algunas recomendaciones generales que son lavarse las manos, hacer el estornudo de etiqueta con
cubriéndose la boca con el codo, mantener una distancia entre personas de al menos 1 metro, estar limpiando constantemente las superficies que más se tocan, que son los interruptores, las manijas, etcétera, y estar evitando tocar los ojos y la nariz y la boca, que son los medios por los que entra el virus. Bueno, si no aquí. Últimamente se ha recomendado también el uso de cubrebocas, que incluso en Jalisco pues se ha impuesto como obligatorio, aunque la evidencia pues no es completamente concreta en si funciona o no funciona. Sin embargo, pues ante la duda se está adoptando esta medida. Ahora, en el ámbito deportivo ha producido también algunos efectos, que es el ámbito en el que nos encontramos todos nosotros. Inicialmente, por la fácil propagación de esta enfermedad, se empezó a hacer eventos a puerta cerrada con la idea de que la gente no asistiera a los eventos y no se produciera pues este contagio masivo. Y esto, pues un ejemplo es el encuentro que hubo de la UEFA Champions, en el que un equipo de España visitó un equipo de Italia y que a partir de ahí se estima que 45,000 personas asistieron al evento y que pudieron ser algunas de las posibles personas que empezaron a distribuir la enfermedad. Posteriormente se optó por suspender algunas ligas y que no se estuvieran jugando, y algunas ya han declarado pues que se han dado por terminadas, como es el caso de Holanda en el fútbol. El 24 de marzo, si no me equivoco, el Comité Olímpico Internacional declaró que iba a posponer los Juegos Olímpicos, ya que por la situación pues no se podían, no era recomendable realizarlos, además de que no había igualdad en la forma en que se iban a estar preparando los atletas de diferentes países, y los pospusieron para el verano del 2021. Y en el caso de México, los Juegos Nacionales CONADE, también se pospusieron. El día 1 de abril se tomó la decisión de posponerlos hasta la segunda mitad del 2020. Entonces, todas estas medidas inevitablemente van a causar comportamiento sedentario en las personas y obviamente en nuestros atletas, y esto puede asociarse a deterioro físico y desarrollo de enfermedades cardiovasculares en la población general. Entonces, hay algunas preguntas que salen con toda esta situación. ¿Se puede seguir entrenando? Si es que se puede, ¿cómo se debe de entrenar y cuáles serían las recomendaciones que hay que adoptar? Es bien sabido que el ejercicio genera beneficios a toda la población. Se ha visto que el ejercicio moderado pues, puede generar mejorías en la inmunidad, que el ejercicio pues, puede ayudar con la salud mental, sobre todo en situaciones de estrés, depresión o en este caso incertidumbre, porque no sabemos cuándo finalice este periodo de contingencia. Se ha visto también que ayuda al control de peso, aumenta la capacidad respiratoria, y en grupos de riesgo pues ayuda a controlar comorbilidades, que son, por ejemplo, disminución de la presión arterial en los hipertensos o disminución de las glucemias en los diabéticos. Entonces, aunque se sabe todo esto, pues hay algunas dudas entre cuáles son las recomendaciones, qué tipo de ejercicio debe hacer, cuánto debe durar, en qué cantidad, de qué tipo, de qué intensidad. Y aunque habitualmente se había conocido que lo ideal para decir que una persona era físicamente activa era que diera, por ejemplo, 10,000 pasos en un día, últimamente se ha visto que con cantidades menores se pueden alcanzar los efectos deseados. Y también se ha visto que a veces no solo es la cantidad, sino también la intensidad. A ritmos de más de 100 pasos por minuto, pues los beneficios pues llegan a ser un poquito más marcados. Tradicionalmente se ha recomendado así como medida general que los adultos sanos deben de ser de 150 a 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada de 3 a 5 días a la semana, o de 75 a 150 minutos semanales de una intensidad vigorosa. Y se debe de incluir sesiones semanales de fortalecimiento. En los niños recomiendan 60 minutos al día de actividad moderada vigorosa, y para adultos mayores pues no solamente hacer cosas aeróbicas y fortalecimiento, sino también incluir ejercicios de flexibilidad y de equilibrio. Entonces, todas estas situaciones
pues han provocado que el ejercicio al aire libre no se pueda realizar y que tengamos que empezar a realizarlos en el hogar. A partir de todas estas ideas, algunas instituciones sanitarias de renombre y con las credenciales suficientes, pues han emitido algunas recomendaciones al respecto, ¿no? El primero de ellos, pues es el Colegio Americano de Medicina del Deporte, que se divide, pues, sus recomendaciones en estas tres características. La actividad aeróbica representada como la bicicleta, la capacidad anaeróbica representada como el señor con las pesas y otros como el yoga, el equilibrio, los estiramientos en el último dibujito. Entonces, por ejemplo, la ACCM recomienda andar por la casa a pasos rápidos, utilizar las escaleras en caso de las personas que tengan escaleras para subirlas y bajarlas, y recomienda de 10 a 15 minutos, 2 a 3 veces al día. Algunos otros ejercicios aeróbicos pues pueden ser bailar, saltar la cuerda, hacer ejercicio en línea o utilizar algunas máquinas de ejercicio cardiovascular si es que las tienen, bicicletas, andadoras, elípticas, etcétera. Y para el ejercicio de pesas, pues ellos recomiendan utilizar aplicaciones móviles de entrenamiento para el fortalecimiento. Eh, Hacer fortalecimiento muscular en línea y utilizar ejercicios con su propio peso corporal, ¿no? Por ejemplo, hacer sentadillas en una silla, hacer flexiones contra la pared, hacer ejercicios de piernas, hacer desplantes, y recomiendan también complementar con yoga. Y aquí hay algunos ejemplos de cómo recomiendan que se haga en casa. Hacer, por ejemplo, sentadillas, hacer entrenamientos en línea, eh, subir y bajar escaleras, hacer planchas, etcétera. Fondos. Por su parte, la Asociación Americana del Corazón, la American Heart Association, eh, pues recomienda hacer entrenamientos en circuito, por ejemplo, estar alternando entre ejercicios cardiovasculares y ejercicios de fortalecimiento, y a escoger, por ejemplo, de cada grupo unos 3 o 4 ejercicios y hacer sesiones hacer periodos cortos de 30 segundos, después cambiar a otro y así estar cambiando. Y una vez que termine con todos los ejercicios, repetir esto por unas 2 o 3 series. Y los ejercicios son bastante similares, son ejercicios con peso corporal que pueden ser, por ejemplo, saltos en tijeras, saltos en sentadilla, correr o andar en el mismo sitio, subir o bajar escaleras, levantar las rodillas en el sitio donde se encuentra, hacer ejercicios de escaladores o climbers, que les llaman, que son, por ejemplo, tipo abdominales y están levantando las piernas, saltos, burpees, y algunos ejercicios de fuerza son, por ejemplo, hacer planchas, hacer flexiones, sentadillas, abdominales, levantamientos de caderas o puentes, ejercicios de tríceps en silla o fondos, ejercicios de zancadas, sentadillas, etc. Y también complementar con ejercicios de estiramiento y equilibrio, que son más o menos como los que realiza este monito, ¿no? Hacer, por ejemplo, saltos en estrella, hacer yogis, hacer climbers, hacer desplantes, burpees, etcétera, etcétera, etcétera. La variedad, pues, es probablemente muy grande. El Colegio de Profesionales de la Educación Física de España también recomienda hacer pues cosas similares, ¿no? Ellos añaden lo que son las pausas activas, es decir, como mucha gente está mucho tiempo en casa viendo televisión o sin hacer muchas actividades, pues recomiendan que cada cierto tiempo te levantes, hagas algunos movimientos pequeños y ya después vuelvas a hacer la actividad que estabas haciendo. También recomiendan andar en casa o incluso las personas que tienen videojuegos que sean activos, pues los pueden estar haciendo. Por ejemplo, el Nintendo Wii, que hace que algunos juegos sean dinámicos, pues se recomienda utilizar. Y algunas rutinas online. Los ejercicios de pesas que ellos recomiendan pues son bastante similares con el peso del cuerpo y también recomiendan los ejercicios de equilibrio y coordinación. Algunos aditamentos que se pueden utilizar también pues son las pesas para hacer diferentes tipos de ejercicios. La Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Española del Corazón hacen unas recomendaciones bastante similares a las anteriores y no me voy a detener a volverlas a comentar porque son bastante similares. Y lo que sí es que también hacen énfasis en utilizar ligas de resistencia. Estas ligas de resistencia pues pueden ayudarnos sobre todo en la parte del fortalecimiento muscular para añadir más variedad a los ejercicios que se pueden hacer. La Sociedad Española de Medicina del Deporte también hace algunas recomendaciones similares,
pero ellos añaden también hacer ejercicios respiratorios, que estos ejercicios respiratorios pues podrían servir a futuro para, en caso de llegar a presentar algún problema respiratorio, que les puedan facilitar la recuperación o evitar que tengan mayores complicaciones. Entonces también recomiendo utilizar pesos que haya en la casa o aditamentos que haya en la casa, como garrafones, bolsas de alimentos, arroz, frijol, etcétera, mochilas que les pueden poner libros, etcétera, para poder realizar todo esto. Y en cuanto a los ejercicios respiratorios, pues lo que recomiendo son estas características: que hagan inspiraciones y expiraciones lentas y profundas, que se tome el aire por la nariz y lo suelten frunciendo los labios y tratando de vaciar los pulmones al máximo, tratar de soplar con fuerza, tratar de silbar con fuerza, intentar hinchar un globo rápidamente y hacer ejercicios de empañar el espejo. Y finalmente, la Organización Mundial de la Salud pues hace algunas recomendaciones bastante similares, ¿no? Entonces, ellos también incluyen el yoga y ejercicios de equilibrio que recomiendan que se incluyan en las rutinas. Entonces, en general, todas estas instituciones hacen unas recomendaciones bastante similares que tratan de evitar el sedentarismo. Incluso la mayoría pues se basan en que hagas clases online o que utilices aplicaciones. Pero la verdad es que todas estas recomendaciones nos parecieran más para población que normalmente no hace actividad física o que no suele ser atleta de alto rendimiento. Entonces, buscando un poquito más, la verdad es que no hay muchas recomendaciones al respecto en entrenadores, en deportistas de alto rendimiento, y solamente encontré dos bibliografías. La primera de la Sociedad Española de Medicina del Deporte, que hace unas recomendaciones específicas para deportistas, y este otro artículo que, aunque es de fútbol, pues tiene aplicabilidad para todos los deportes. Este artículo lo escriben el equipo médico y de fisioterapia del equipo de fútbol Paris Saint-Germain, del equipo de Milán, de Italia, y de la clínica Aspertar, que son pues dentro del top mundial de medicina del deporte. Entonces, ellos toman en cuenta algunas cosas del programa de entrenamiento en general, que ahorita los vamos a ver. Entonces, esto se estuvo viendo durante la semana, a lo mejor en mayor o menor profundidad, pero es bien sabido que cuando estás entrenando con deportistas, ellos llevan diferentes fases de entrenamiento en las que buscan que se alcance el pico de rendimiento o el estado óptimo de rendimiento, que también es conocido como la forma deportiva, según el deporte y según las competencias que tengan, y según si es individual o si es colectivo o si es una sola prueba o si es una temporada, etcétera. Pero en general casi todos llevan estas mismas fases, que son la fase de desarrollo o adquisición, que es una fase inicial donde hacen pues ejercicios más generales, a veces no tan específicos del deporte. Después, conforme va avanzando, pues se hacen más específicos del deporte. Después lleva una fase de estabilidad relativa, donde están en el pico máximo de rendimiento y donde se busca tener el mayor rendimiento durante la competición. Y posteriormente hay una fase de pérdida parcial de la forma deportiva, que también es conocido como periodo transitorio, en el que hay un desentrenamiento para tratar pues de darle un reposo, ya sea activo o pasivo, al atleta según la orientación metodológica con la cual se entrena. Entonces, sabemos que si hay si se le están haciendo estímulos adecuados a un atleta, pues va a producir una supercompensación positiva. Si se le dan los estímulos, digamos, suficientes, pues no va a haber supercompensación y siempre se va a estar manteniendo al mismo nivel. Pero si nosotros llegamos a dar estímulos inferiores a lo necesario, pues lo que va a pasar es que va a haber una supercompensación negativa y en vez de mejorar, el atleta va a estar empeorando. Entonces, en este artículo de fútbol, pues ellos mencionan que dividen su temporada competitiva en tres fases. La precompetitiva, que es la famosa pretemporada, la competitiva, que es durante todo el torneo, y el periodo transitorio, que es fuera del torneo. Obviamente, pues esto se puede aplicar diferente a todos los deportes. Y ellos saben que en el periodo transitorio, que habitualmente no es más de un mes,
pues va a haber un periodo de reducción importante de la carga o incluso detienen completamente su actividad. Entonces han visto que todo esto pues lleva consecuencias negativas en cuanto a la forma deportiva. Hay un desentrenamiento y hay aumento, por ejemplo, de la masa grasa, hay disminución de la masa muscular que a veces físicamente no se alcanza a percibir, pero cuando ya lo mides en específico, pues sí alcanzas a notar estas diferencias que pueden producir disminución del desempeño. Así también pues hay disminución del consumo máximo de oxígeno y disminución de la fuerza muscular. Obviamente, cada capacidad se pierde diferente en diferentes momentos y en diferente intensidad. Las que pierden mayor proporción pues son la resistencia y la resistencia a la fuerza. Y las que se ha visto que no pierden tanta proporción pues son la velocidad o la fuerza máxima. Y esto es bien conocido en la curva de fuerza-velocidad, en el que, por ejemplo, si hay alguien que deja de entrenar, muchas veces no se nota la pérdida de la fuerza máxima, pero cuando los ponen a hacer trabajos de potencia, pues es donde se nota más la pérdida del desempeño, ¿no? Y generalmente es aceptado que se puede perder alrededor del 10% del rendimiento por cada semana de inactividad. Aunque según la planeación que se tenga, pues hay planeaciones que permiten pérdidas de hasta el 5% y otras que pronostican pérdidas de un poco más del 12% del rendimiento, así en general. Hay que también tener en cuenta cómo se comportan los tejidos, ya que los tejidos pues tienen diferentes propiedades biológicas. Si nosotros le ponemos una carga o un entrenamiento a ese tejido, pues va a producir una adaptación tisular aumentando sus propiedades biológicas. Y si por el contrario ese tejido queda en inactividad, pues disminuyen sus propiedades biológicas. Y yéndonos un poquito más al extremo, si se llega a inmovilizar, pues también pierde aún más sus propiedades biológicas. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues se ha visto que estos periodos transitorios pues pueden llegar a causar mayor incidencia de lesiones. Y esto, por ejemplo, son algunos estudios que estaban presentando en el congreso que les estaba compartiendo, donde mencionan que los periodos de desentrenamiento se pueden llegar a ver con aumentos en las incidencias de diferentes lesiones. Y de hecho hay uno de la NFL donde estos periodos pues se han notado, o durante un periodo específico, se notó que estos desentrenamientos producían alta incidencia de rupturas del tendón de Aquiles. Entonces, pues este periodo de desentrenamiento pues, puede causar muchas cosas perjudiciales. Sin embargo, pues por la situación que estamos ahora, pues no es tan factible poder seguir manteniendo las mismas cargas. Entonces, pues los autores de este artículo mencionan que pues si ya hay una pausa forzada por la situación del COVID, se puede considerar esta pausa como un periodo transitorio también forzado. Y en este periodo pues es importante trabajar como en un periodo transitorio, manteniendo lo más posible la condición física que se tiene para que al retomar las actividades, pues los atletas sean capaces de readaptarse rápidamente al incremento de las cargas de trabajo, disminuyendo el riesgo de lesiones y facilitando el trabajo posterior. Entonces, digamos, en resumen, no tienen forma de evitar las pérdidas, pero lo que sí tratan de hacer es evitar que se pierda o tratar de tener las menores pérdidas posibles. Y hacen las siguientes recomendaciones de entrenamiento junto con el Colegio de Medicina del Deporte, ¿no? Que es primero que nada seguir las recomendaciones que hagan las autoridades competentes en cuanto a medidas de prevención para evitar la propagación de la enfermedad. Eso es como que lo más importante. Hay que saber atender a prioridades y la prioridad ahorita pues es el cuidado de la salud. Y las otras recomendaciones pues es que en la medida de lo posible pues estos sujetos o estos atletas mantengan sus entrenamientos, pero deben realizarlo individualmente, que no estén en grupos y tratar de mantenerse a una distancia de por lo menos 1.8 metros, que es la distancia recomendada entre personas. Hay algunos estudios que recomiendan distancias diferentes según la actividad que se haga. Por ejemplo, estaba leyendo uno de corredores que recomiendan que al hacer la actividad de correr,
y levantar polvo del suelo, pues pueden estar esparciendo el virus, levantándolo, y recomiendan hacer separaciones entre los atletas de hasta 20 metros para correr. Obviamente todos estos son algunas especulaciones porque la enfermedad es tan nueva que no hay evidencia sólida de todas las recomendaciones que se hacen. Y también pues es conocido que el COVID puede durar en diferentes superficies diferente tiempo. Por ejemplo, en el aire, según esta bibliografía, mencionan 2.7 horas, en el metal 13 horas y en el propileno 16 horas. Cambian estos tiempos según la bibliografía que se consulte, pero la idea general es saber que los materiales inertes pueden conservar el virus y que posteriormente si nosotros llegamos y lo tocamos, si nos tocamos las mucosas, podemos contagiarnos fácilmente. Hay que evitar el entrenamiento en espacios públicos porque no sabemos primero quién ha estado en esos espacios públicos, no sabemos si hay algunas superficies que ya estén contaminadas, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre seguir las recomendaciones que se han dado del aislamiento en casa. Y en periodos posteriores, pues tratar de, cuando se permita un poco más la salida, tratar de evitar gimnasios públicos o privados en los que haya mucha gente. Ahora, también hay alguna recomendación que es utilizar el cubrebocas, pero pues sabemos que este está en duda, ¿no? Si es recomendable o no. Además de que, bueno, esto representa un poco de limitación para los atletas, ya que al estar respirando, el cubrebocas puede ser incómodo o limitarlos. Y también recomiendan que los entrenamientos se hagan en línea, sobre todo por la cuestión grupal, ¿no? Que implica que todos los atletas se estén viendo y que pueda facilitar la motivación y la socialización, aunque sea a distancia. La Sociedad Española de Medicina del Deporte recomienda tener estos 4 rubros en las sesiones de entrenamiento o en los microciclos de entrenamiento, que serían, por ejemplo, conservar el componente aeróbico, ya sea con bicicletas, rodillos, tapices o hacer el ejercicio dentro de la casa. Conservar los ejercicios de fuerza con los diferentes materiales que ya habíamos comentado anteriormente, que pueden ser pesas, mancuernas, gomas o el mismo peso corporal. Realizar ejercicios de flexibilidad que van a ser necesarios para tomar ciertas posturas o ciertas posiciones que son importantes en el deporte y tratar de mantener algunos ejercicios técnicos y específicos de cada deporte, pues en función de la disciplina y en función de la capacidad que se pueda, ¿no? Hay unos deportes que pueden hacer estos mismos gestos técnicos en su casa y hay otros deportes que necesitan equipo tan especializado que solamente se pueden hacer en el área de entrenamiento. Entonces, en la medida de lo posible, tratar de mantener este último aspecto. Y hay que tomar en cuenta pues algunas recomendaciones del ejercicio y el sistema inmune. Si bien dijimos al inicio que el ejercicio de intensidad moderada puede ayudarnos a tener una mejoría en la respuesta inmune, también se ha visto que el ejercicio de intensidad muy alta y prolongada pues puede provocar inmunosupresión y tiene más o menos este comportamiento en forma de J, que es por ejemplo una persona promedio, sedentario, que no hace ejercicio, pues tiene un riesgo medio o un riesgo normal de infección. Si una persona hace ejercicio moderado, hay una mejoría del sistema inmune donde hay un bajo riesgo de infección. Pero si el ejercicio es muy intenso, pues puede provocar un periodo que le llaman periodo de ventana, en el que el sistema inmune es muy bajo o no tiene las funciones que debería y aumentar el riesgo de infección. Entonces, en estos momentos en los que estamos en una situación de contingencia por infecciones respiratorias, pues hay que tener en cuenta esta situación. Este concepto pues se ha cuestionado recientemente. Hay algunos estudios que dicen que, por ejemplo, esta curva no se presenta en atletas elite o atletas de alto rendimiento, pero la evidencia es tan pobre o no hay suficiente evidencia aún que no deberíamos de cambiar este paradigma y deberíamos de seguir manteniendo esta misma evidencia, considerando que lo ideal sería lo ideal sería entrenar en intensidades moderadas y no en intensidades demasiado altas. Entonces, estas intensidades demasiado altas pues pueden facilitar que haya una presentación grave de la enfermedad y por esto se debe recomendar que se mantenga un entrenamiento de intensidad
moderada. Y ya en cuanto a indicaciones un poco más específicas, en el cardio recomiendan que las sesiones no duren más de 60 minutos al día, ya sea en una sesión o se pueden prolongar hasta en 3 sesiones, ¿no? Pero si se decide hacer 2 sesiones, por ejemplo, se debe esperar al menos 3 horas entre la primera sesión y la segunda sesión. Y tratar de limitar el esfuerzo, la intensidad, no más allá del 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Eh, o alguno de sus equivalentes, ¿no? Hay diferentes formas de medir la intensidad, que es con la frecuencia cardíaca máxima, con el consumo de oxígeno o con escalas de percepción del esfuerzo. Y se debería de tratar de mantener al menos entre 3 y 4 sesiones por semana, que son las suficientes para mantener la capacidad aeróbica y anaeróbica lactácida, a fin de disminuir el riesgo de enfermar por COVID y de seguir manteniendo esta capacidad, ¿no? Que no quede tan lastimada, tan rezagada. Este es un ejemplo, por ejemplo, de las tablitas de escalas de percepción del esfuerzo, que son tablitas en las que nos ayudan a entender que según cómo se sienta la persona durante el entrenamiento, pues nos ayuda a ver más o menos en qué zona estamos entrenando. Esta es una tablita que está diseñada específicamente para niños, y siendo que la población del CODE es mayoritariamente niños y adolescentes, pues yo creo que esta es bastante útil. Entonces, durante el entrenamiento, pues se le pregunta qué tan cansado está. Entonces puede ir desde no estoy cansado, el ejercicio es fácil, hasta estoy muy cansado y es necesario detenerme. Y estas escalas pues nos van a decir dónde estamos trabajando. Si son, por ejemplo, escalas que vayan del 5 hasta el 1 o que tengan esta percepción hasta aquí, significa que son zonas de no entrenabilidad, o sea que el estímulo no está siendo suficiente, que el estímulo no sirve para nada de lo que queremos realizar. Si la percepción del esfuerzo se encuentra más o menos en este rango, hasta el 8, y que el niño esté en esta situación entre estoy cansado, estoy cansado, el ejercicio comienza a costarme y estoy bastante cansado, pues nos indica que estamos en una zona de entrenamiento aeróbico. Y si nosotros buscamos un entrenamiento anaeróbico lactácido, pues necesitamos estar en zonas bastante altas, que son, por ejemplo, el 8, 9 o 10. Si esto lo correlacionamos con la frecuencia cardíaca, pues sería trabajar para el aeróbico entre 150 y 175 latidos por minuto, y en el anaeróbico entre más arriba de esa cantidad, perdón. Que, bueno, no sé si vieron la plática del otro día de las zonas de entrenamiento, que aunque la forma en la que lo explican por medio del lactato es una forma diferente, pues más o menos se basa en estas mismas condiciones. Dependiendo de dónde queremos entrenar, es qué tanto forzamos el esfuerzo. Y hay otra fórmula que es el tactile test, en el que se le pregunta o se trata de hablar con la persona que está entrenando para ver qué tan factible le es hablar. Si es posible hablar sin dificultad, pues significa que estamos en una zona de no entrenabilidad. Si le es posible hablar por 30 segundos con algo de dificultad, significa que estamos en una zona de entrenamiento aeróbico. Y si no le es posible hablar, significa que estamos en un entrenamiento anaeróbico. Para el mantenimiento de la fuerza, pues recomiendan lo que ya habíamos visto al inicio también, usar ligas de resistencia elástica, ejercicios del cuerpo corporal y algunos otros aditamentos que se puedan utilizar, pesos externos. Y los ejercicios pues son todos muy generales, jalones, lagartijas, sentadillas, fondos nórdicos y todos los que se considere que sean necesarios para el deporte que se está entrenando. Aquí hay algunos ejemplos de entrenamiento con ligas, donde se coloca la liga dependiendo de la zona que se quiere entrenar, y la idea pues es tratar de hacer el movimiento contrario o más bien que la liga evite el movimiento que queremos hacer. Y hay ligas de diferentes intensidades, de resistencia ligera, mediana, intensa, muy intensa. Para el entrenamiento de fuerza pues se recomienda hacer 2 sesiones por semana, que parecen suficientes para mantener la fuerza. También se recomienda no exceder los 60 minutos y evitar los pesos máximos, al igual que en el cardio, ya que pueden conducir a la fatiga extrema y predisponer a la infección. Y hay que recordar que a veces estas infecciones pueden ser asintomáticas, sobre todo en los niños, y esto puede ser peligroso porque a veces la primera manifestación que tienen
de enfermedad, pues pudiera ser la pérdida de fuerza, y si están trabajando con pesos muy pesados, pues se pueden lastimar. O a veces no podemos darnos cuenta si un niño está enfermo, si es portador asintomático y puede estar contagiando a más personas. En cuanto a los estiramientos, lo que ellos mencionan es que se debe hacer los estiramientos suficientes para mantener o desarrollar los rangos de movilidad requeridos para el deporte, que deben de abarcar la mayoría de los grupos musculares y se deben de realizar 2 o 3 veces por semana, y se deben incluir tanto estiramientos estáticos y dinámicos. Aquí yo he escuchado muchas cosas de estiramientos y todos hemos escuchado muchas cosas, pero por ejemplo hay personas que dicen que no les gusta estirar porque han leído que los estiramientos pues disminuyen la fuerza y la potencia del músculo. Y sí es cierto, hay algunos estudios que muestran esto, pero se ha visto que estas disminuciones de la fuerza y la potencia son transitorias. Entonces, por ejemplo, la recomendación que hace el Colegio Americano de Medicina del Deporte es que dependiendo de la actividad que vayas a realizar, es el tipo de estiramiento que se te recomienda. Por ejemplo, si vas a hacer una actividad que requiera mucha fuerza, mucha potencia, inmediatamente después de que vayas a hacer el estiramiento, entonces no te recomiendan los estiramientos estáticos, sino que se recomienda realizar estiramientos dinámicos que puedan facilitar las reacciones elásticas de las fibras musculares. Y que cuando termines de hacer esa actividad, cuando ya no requieras utilizar la fuerza máxima o la potencia, pues realices estiramientos estáticos para poder facilitar los rangos de movimientos. Aquí hay mucha controversia, pero bueno, esas son las recomendaciones que hace el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Y en cuanto a lo que son los gestos específicos del deporte, pues también va a variar dependiendo del deporte. Igual, la bibliografía no era muy vasta. Este fue el único artículo que encontré que hacían algunas recomendaciones, y es un artículo sobre deportes de combate, donde, por ejemplo, mencionan que en el boxeo el, el ejercicio original pues sería hacer golpes al costal, y hacen diferentes protocolos. Entonces ellos lo que recomiendan como para sustituir esto pues es ejecutar los golpes al aire o a una bolsa que se pueda tener en casa, ¿no? Aquí ellos mencionan que a un compañero, pero la verdad es que si estamos hablando de trabajar individual, pues lo ideal sería que no estuviera nadie ahí ayudándole. En el caso del judo, que hacen movimientos de proyecciones o jalar al oponente, etcétera, pues ellos recomiendan modificarlo y utilizar, por ejemplo, bandas de resistencia elástica para hacer este mismo movimiento. En el caso de karate, taekwondo y lucha, que hacen ejercicios, por ejemplo, de hacer sprints cortos, pues ellos recomiendan modificarlos para que ya no sean por tiempo, sino que sean, por ejemplo, por distancia, para tratar de completar la misma distancia que se busca en el ejercicio original, o el mismo tiempo que se busca en el ejercicio original, y que sea pues dentro de casa. Y obviamente pues esto va a ser dependiendo de la creatividad que cada quien quiera y dependiendo del deporte que cada quien practique, ¿no? Hay infinidad de ejemplos, pero los que están reportados en la bibliografía pues son estos. Ahora, si durante el entrenamiento alguien se llega a enfermar, se recomienda que siga entrenando. Aquí hay una regla que se ha utilizado desde hace mucho tiempo, que es la regla del cuello. Esto quiere decir que toman el cuello como referencia. Si hay alguien que tenga síntomas del tracto superior o por arriba del cuello, que son, por ejemplo, tos, rinorrea, dolor de garganta, pues no habría tanto problema. Y aquí se recomienda hacer la prueba de correr 10 minutos. Si los síntomas empeoran, pues no se debe permitir la participación del atleta hasta que se recupere completamente. Si el correr los 10 minutos no produce cambios, pues se le permite entrenar con una intensidad pues obviamente disminuida, ¿no? Baja o moderada. Ahora, si esta persona tiene síntomas por abajo del cuello o síntomas generalizados como fiebre, dolor muscular, síntomas gastrointestinales, etcétera, no se le debe permitir su participación hasta que se recupere completamente, ya que puede agravar la situación y producir, por ejemplo, alguna neumonía que produzca un regreso más lento a la actividad. Entonces, la principal contraindicación para hacer el ejercicio es la fiebre, ya que el ejercitarse en picos febriles puede ser peligroso, puede incrementar las complicaciones, puede diseminar la infección por todo el cuerpo, y es como que la principal contraindicación que hay.
la fiebre, que se manifiesta a veces como síntomas generales. Y si está enfermo, pues cuándo debe regresar a los entrenamientos, que lo habitual era de que si hay enfermedades infecciosas con síntomas sistémicos, que dijimos que son fiebres, escalofríos, dolor articular, se recomienda esperarse hasta que se resuelva la fiebre, y hay algunas bibliografías que mencionan que esperarse 14 días después de la resolución de los síntomas. Y, por ejemplo, esta otra menciona que ellos recomiendan esperar hasta 10 días después del inicio de los síntomas o hasta 7 días después de la resolución de los síntomas, en casos de síntomas generalizados. Pero, como el COVID es tan nuevo, nosotros todavía no sabemos del impacto que pueda provocar en el sistema inmune y de las complicaciones que pueda llegar a tener. Por lo tanto, hay que ser todavía más cautelosos e irnos con las recomendaciones que nos dicen que nos esperemos más tiempo. Y bueno, ya como viendo qué otras cosas afectan al ejercicio, pues son estos tres: la salud mental, la inmunidad y el patrón de sueño. Por ejemplo, se ha visto que el estrés puede llegar a producir disminución de la función del sistema inmunológico, porque secreta cortisol, y el cortisol pues es una forma de inhibir el sistema inmunológico. Entonces hay que tratar de también ver la forma de que los atletas complementen esta situación y que se atiendan con el equipo multidisciplinario. Hay que buscar que hagan sus alimentos completos con todos los requerimientos, frutas, verduras y todos sus macros completos, para que también el sistema inmune esté completo. Y hay que cuidar mucho los patrones de sueño, que es algo que se volvió un tema pues bastante sonado en las juntas metodológicas de los deportes en los que yo estoy, ya que el sueño insuficiente pues puede aumentar el riesgo de infección y hasta 300% de infecciones por rinovirus en las personas que duermen menos de 7 horas. Entonces hay que ser bien cuidadosos con eso. Y algunas recomendaciones que hay para mantener el sueño o tener una buena higiene del sueño, pues son tener una hora fija definida para irse a la cama, evitar las siestas durante el día, reducir los consumos de bebidas que tengan cafeína, como cafés, tés, bebidas energéticas, sobre todo después de las 2 de la tarde, que pueden perpetuar este periodo de no sueño. Si se hace ejercicio, pues que sea al menos 4 horas antes de dormir. Exponerse a la luz del sol al menos 15 minutos al día, que es, por ejemplo, salir al patio, a la cochera, al jardín, y estar 15 minutos para facilitar la secreción de melatonina y que facilite este ciclo del sueño. Evitar la exposición a luz azul antes de dormirse al menos 1 hora y tener su alimentación adecuada. Ya que pase todo el periodo de la pandemia, pues se está considerando cómo se va a hacer el retorno a las actividades. Y las recomendaciones siguen siendo, pues, seguir las recomendaciones de las autoridades de salud. No por querer avanzar en el desarrollo de los atletas, pues se tiene que omitir las recomendaciones de la autoridad sanitaria. Entonces, siempre respetar estos tiempos, respetar las medidas higiénicas que nos hagan. Y hay como que varias fases que ellos mencionan. Una primera fase, que es la fase de entrenamiento, que es en la que estamos ahorita y que se va a continuar hasta que sea necesario, con horarios eh, fijos, y que los entrenadores estén revisando a los atletas por vía remota. Después va a haber una fase, o debería haber una fase de entrenamiento individual, en el que se empiece a retomar los entrenamientos, a lo mejor en las instalaciones, pero que sean entrenamientos con muy pocos atletas. Aquí, por ejemplo, ellos recomendaban que no haya más de 2 atletas al mismo tiempo en una misma instalación, y siempre que estén manteniendo la distancia adecuada entre ellos. Posteriormente, los grupos se empiezan a hacer un poquito más grandes, y entonces ellos recomiendan una fase de entrenamiento en grupo con hasta máximo 8 atletas, en función del espacio que tengas. Obviamente, si es un espacio muy pequeño en el que no quepan muchas personas, pues tu grupo debe ser más pequeño. Y finalmente, pues que haya una fase de entrenamiento colectivo donde el entrenamiento sea pues completo, ¿no? Y cuánto va a pasar pues entre esta primera fase y esta última fase es incierto, pero lo que mencionaban en la bibliografía pues es aproximadamente entre 3 y 4 semanas, pero va a depender mucho de lo que digan las autoridades sanitarias. Entonces, en concordancia con todo lo que dijimos y los periodos de desentrenamiento que va a haber, es recomendable que antes de empezar a hacer la actividad de nuevo se hagan algunas pruebas diagnósticas para ver las condiciones físicas en las que están los atletas, que es prácticamente como empezar a hacer un macrociclo nuevo, ¿no? Que haces pruebas para ver dónde están,
de preferencia, si tienes pruebas anteriores, compararlos con cómo estaban antes de que hubiera este periodo transitorio y de ahí partir para ver los objetivos que se van a alcanzar. Y de preferencia, pues realizar un periodo precompetitivo, o sea, cambiar el enfoque que se tenía. Por ejemplo, en las últimas semanas antes de la pausa que hubo, casi todos los atletas estaban en el periodo donde van a alcanzar el periodo máximo de rendimiento. Sin embargo, con la posposición de los Juegos Nacionales CONADE, pues ese pico ya no es en las fechas que estaban programadas, sino que es mucho después y se tiene que tratar de volver a empezar desde el periodo precompetitivo. Sobre todo, pues para evitar el riesgo de lesión. Y bueno, es imposible predecir qué tanto nos va a afectar este aislamiento y a los atletas pues obviamente más, ya que no ha habido una situación similar en hace mucho tiempo. Pero pues hay dos escenarios en general, ¿no? El primer escenario sería que al concluir la pandemia se retomen las actividades y que probablemente se trate de condensar todas las competencias en un periodo corto de tiempo y esto va a tratar de, o esto va a conllevar que haya altas demandas de entrenamiento y de competencias que puedan estar ocasionando muchas lesiones. Y el otro escenario es que la contingencia continúe, o sea, que no se termine el 30 de mayo, sino que se prolongue, se prolongue, se prolongue. Y esto puede causar un desentrenamiento mayor, pero probablemente también va a causar que todas las competencias se suspendan o se pospongan, etcétera. Y esto va a dar tiempo que aunque se pierda mayor condición física o que haya un desentrenamiento mayor, pues también va a haber un periodo de tiempo más largo para tratar de recuperar estas capacidades físicas que se perdieron. Entonces, a manera de conclusión y tratando de copiar un poquito también lo que mencionaba en este congreso, en estas circunstancias pues debe haber mucha adaptación, tratar de usar la creatividad, de compensar las formas posibles que se puedan hacer y tratar de utilizar los espacios y los equipos que tenemos a disposición. Hay que estar tratando de modular también las cargas y los tiempos porque no sabemos cuánto vaya a durar todo este periodo. Hay que entrenar lo que sea posible entrenar, lo que no sea posible pues no hay cómo y tratar de usar este tiempo para corregir eslabones débiles. Si hay algún atleta que no tenga ciertas capacidades o ciertos movimientos o que se predisponga a ciertas lesiones, pues usar estos tiempos para tratar de corregir eso y que no tenga más problemas cuando regrese a su entrenamiento habitual. Hay que tratar de mantener todas las capacidades que dijimos, las capacidades condicionantes y las capacidades de coordinación y equilibrio. Y hay que tratar de hacer también diferentes tipos de entrenamientos, ¿no? Hay que darle versatilidad al trabajo, que los atletas no hagan las mismas rutinas todos los días porque también ellos se pueden fastidiar o ya no quieren entrenar, etcétera. Y hay que tratar de buscar la especificidad del tipo de deporte. Mientras más mantengamos estas condiciones de especificidad, pues es un poco más fácil, ya que estas condiciones de especificidad son las que habitualmente tienen mayores pérdidas. Y básicamente, pues esa es la presentación que tengo para ustedes y las revisiones bibliográficas que pude encontrar. No hay tanto material al respecto, pero el poco que hay creo que es bastante útil. No sé si alguien tenga alguna pregunta, quiere hacer algún comentario. Muy buena plática, la verdad, creo que nos dio muchas armas. Y ¿cómo, tú, tú qué deportes crees que sea el que más le pegue? Digo, para mi punto para mi punto de vista, donde interviene la propiocepción, donde hay agua, donde hay eso, sí, la gimnasia, las esclavadistas, las de nado sincronizado, yo siento que eso es donde más les pega, ¿no? Esa ubicación del tiempo y el espacio, poder hacer una pirueta, caer, sentir. Yo siento que ahí es donde más tenemos problemas, ¿o no? Sí, lo que mencionaban las bibliografías sí era que mientras más específico sea el deporte, mientras más características especiales tenga y mientras más equipo requiera, pues iba a ser más difícil. Y mientras más general sea, pues es un poco más fácil. Por ejemplo, hay muchos deportes que sí han tenido que parar completamente o hacer ejercicios que ya no estaban haciendo y hay otros deportes que no se han afectado en su preparación. Por ejemplo, no sé por decir algo, los de ciclismo que tienen bicicleta en casa, pues a lo mejor pueden estar manteniendo las mismas cargas sin necesidad de que haya tanta alteración.
pero hay otros deportes que sí tienen los equipos especiales y que no están, que no pueden entrenar así completamente. O los deportes de combate que forzosamente implica estar frente a un contrincario Adversario. y estar teniendo este fogueo, pues no están teniendo la misma preparación que podrían tener. Sí, influye mucho la especialización. Víctor, en caso de que pues, se vuelva a lo de los entrenamientos, ¿qué tipo de exámenes se podría dar o para decirle a los entrenadores? Lo que recomendaba la bibliografía, pues era un examen médico general, ¿no? Hacer un interrogatorio, ver que no tengan síntomas y hacer una exploración general de campos pulmonares, vías aéreas y muscular de toda la zona. Y aparte también, pues hacer las pruebas precompetencia que se hacen habitualmente, que serían, por ejemplo, evaluaciones de capacidad aeróbica, de capacidad anaeróbica. Había alguna bibliografía que mencionaba también, pues el hacer, por ejemplo, electrocardiogramas o evaluaciones de pruebas de esfuerzo, pero yo creo que lo más importante pues sí serían las evaluaciones de capacidades aeróbicas, aunque sea por lo menos en campo, si no se pueden hacer en laboratorio, y una evaluación médica general. Sí, pero sí, específicamente así con el COVID-19, ¿qué Ajá. tipo, o sea, se podría hacer o con base a los atletas? Ya ves que, bueno, acá en los deportes de combate sería, ya ves que ahora sí se agarran demasiado, entonces sería con base a eso, pues algo Se cortó. o otro tipo de examen que se podría hacer. Pues lo que mencionan aquí serían las mismas pruebas que se hacen normalmente, ¿no? Que se hagan, por ejemplo, los test de Cooper, las pruebas de fuerza máxima, si ya... Hola, hola, ¿me escuchan? Me sacó Estado de contacto, ¿no? Ya regresó, mira. Sí, me sacó la reunión. El costo de la PCR está como en 5,000 para Jorge, que está preguntando. Etapas agudas, pues es en la etapa, en caso de que se tenga la sintomatología. Ajá, sí. En caso de que se tenga, está en 5,000 y algo. Y ya ahorita, ya para saber si estuvo en contacto, si hubo algo, tienen que ser las inmunoglobulinas. ¿Cuánto dice? Yo estaba leyendo uno que hasta con los linfos, Es otra opción, una arriba VH. Con una Ajá, VH, sí. después, ajá. Sí, con una VH. Sí. En este caso, también, si se fijan en los laboratoriales, pues llega a haber trombocitopenia. Ajá. Trombocitopenia, luego nos podemos confundir con algún problema de dengue incluso. La diferencia en este caso radica en los leucocitos. Normalmente en un dengue hay leucopenia, en cambio en un COVID hay leucocitosis. Entonces ahí podríamos tener algún tipo de partida. Va, doctor, muchas gracias. Pero ya cuando pase esto, que los dejen entrenar individualmente, ¿únicamente se hicieran los exámenes cuando manifestaran algún síntoma? ¿O hay algunos exámenes que se tienen que hacer por protocolos? Yo pienso que, perdone, yo pienso que antes que nada habría que ver si hubo algún contacto, algún factor de riesgo, que hayan estado en contacto con alguien que haya estado enfermo. Esto es algo muy importante. De hecho, estamos elaborando una especie de ficha informativa para hacérsela llegar a los atletas para que nos hagan saber si hubo algún factor de riesgo. Excelente, excelente. Sí, era por eso, Carlos, era por eso lo que preguntaba yo, porque bueno, de acá había varios que habían ido a Estados Unidos y al clasificatorio, pero pues ya hace ya ahora sí un mes. Pero Sí. hay algunos que han estado con ellos o han estado compartiendo y era con base a eso. Entonces, como ya ves que hay asintomáticos y sintomáticos, era con base a eso. Dije, no, pues qué tipo de pruebas podemos
pedirles o ofrecerles. Sí, vamos a hacer esa batería de preguntas y a los que sean sospechosos, probablemente sí les pidamos alguna BH y inmunoglobulinas, probablemente. Okay, sí, los grupos o los comentarios que he tenido de, por ejemplo, personas que están ahí en el ámbito, mencionan pues que es muy individual y depende mucho del área o del presupuesto que se tenga. Entonces, por ejemplo, los de los equipos profesionales, ellos por su propia seguridad, sabiendo que tienen dinero, van a estar haciendo pruebas más sofisticadas como la PCR o las inmunoglobulinas que puedan darles datos más certeros, pero la recomendación general pues sí sería en base a los síntomas. Si no tienes síntomas y no tienes sospecha, pues no hay que hacer nada. Si tienes sospecha, pero no tienes síntomas, pues sería el aislamiento. Si tienes síntomas, sería el aislamiento y probablemente la prueba. La prueba. Pero sí sería mucho en base a las recomendaciones de medicina habitual para todas las personas y en base al presupuesto que tenga cada persona, porque aquí no creo que el CODE vaya a cubrir los costos de todo esto. Muy probablemente sean que cada atleta los cubra por su cuenta y va a haber quien sí lo pueda hacer y quien sí lo pueda hacer, quien sí lo pueda cubrir y sí lo quiera hacer y quien aunque quiera no lo va a poder cubrir. Entonces sí sería mucho por guiarnos por las recomendaciones generales. Y las pruebas son esas, la PCR y las inmunoglobulinas básicamente. Pues muy bien, yo creo que fue de mucho provecho esta plática. Vamos a seguir haciendo 1 o 2 por semanas. Ya le estaremos avisando a todos para que se vayan preparando y se suban. Digo, la verdad, pues fuimos 15, pues creo que podemos llegar a más gente. Pero esto se la pedía que la grabaras, Víctor, para subirla ya sea a un canal o algo, porque se hace de mucho provecho también esto que lo oigan los metodólogos y entrenadores, ¿no? Entonces creo que es de mucho provecho.